Hola, nos agrada darles la bienvenida al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Yo soy Carlos Sedano, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, a cargo de la coordinación de este seminario, y en la producción, la maestra Elisa Sánchez. En la sesión de hoy contamos con la valiosa presencia de la doctora Mayra Rojas. Mayra Rojas es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, así como docente de la Universidad Iberoamericana y el TEC de Monterrey en la Ciudad de México. Tiene publicaciones interesantes como Comentarios a los Derechos Fundamentales como Institución, Aportación a la Sociología Política de Niklas Luhmann. Tiene una muy interesante publicación también sobre el Espacio Europeo de Educación Superior, un acoplamiento estructural de la educación superior. Una más sobre el sistema de educación, propuesta de observación a partir de la teoría sociológica de Niklas Luhmann. Y por supuesto, una relacionada con el sistema educación, un espacio de intervención para la equidad social. Esta fue presentada en un congreso de sociología en Montevideo, Uruguay. La exposición que nos presenta el día de hoy la doctora Mayra Rojas es La organización, una observación desde la perspectiva sociopoética. Esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y, por supuesto, retroalimentación de parte de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Sin nada más que decir, salvo la estima personal y profesional que le tengo, le cedo la palabra a la doctora Mayra Rojas. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias por la invitación a ti, en especial a la universidad. Gracias a todas las personas que el día de hoy se conectaron y listas para hablar el día de hoy acerca de la organización. Muchas gracias. ¿Por qué hablar de la organización? Bueno, todos estos sábados que me han antecedido, nos hemos dado cuenta que la teoría de Niklas Luhmann como tal, fue un sociólogo amante de la teoría y como tal, pues por supuesto, construye una arquitectura teórica tan vasta que es importante el día de hoy, esta mañana, dedicarle un espacio a mirar qué pasa con la organización como un plano organizacional. Voy a compartir una presentación que me va a guiar. Bueno, el objetivo de la plática es explicar prácticamente que la sociedad moderna enfrenta la solución de sus problemas por medio de las organizaciones y que debido a la diferenciación entre dos planos, el social y el organizacional, las soluciones no siempre siguen los cauces esperados. Todas estas sábados hemos venido oyendo acerca de la diferenciación, de las diferenciaciones de cómo se van construyendo sistemas sociales en una sociedad moderna y que estos sistemas sociales se caracterizan por su diferenciación funcional. Sin embargo, como bien decía, la teoría de Niklas Luhmann es tan vasta que hace más análisis acerca de la diferenciación, con el objetivo de explicar esta mañana por qué las soluciones en la sociedad moderna tienen que ver con un plano especial que es la organización. Pretendo hacer el siguiente recorrido: hablar acerca del fenómeno organizacional, hablar acerca de los sistemas sociales diferenciados, de la propuesta de nuevos paradigmas explicativos y hablar acerca de las principales operaciones que este sistema social tiene. El asunto de las organizaciones es un fenómeno social relativamente novedoso que tiene que ver mucho con los procesos de la modernización. Hoy en día, con los procesos de diferenciación, hay un fenómeno en el cual aumentan el número de organizaciones. Hay un proceso de aumento en cantidad de las organizaciones. Esto da cuenta de las tesis de modernización
de las cuales hablaba Niklas Luhmann, donde la modernización era entendida como un proceso de diferenciación. No solamente están existiendo nuevos sistemas sociales, sino están aumentándose un plano, que en este caso es el plano de la organización. No podemos entender hoy en día que las soluciones pudieran venir a las problemáticas que enfrenta la humanidad de un sistema social, vienen de un plano organizacional. Pensemos, por ejemplo, en la actual situación que vivimos sobre la pandemia. ¿Quién es el que tiene que generar las soluciones? Bueno, pues entonces estamos viendo, por ejemplo, farmacéuticas, estamos viendo laboratorios investigando que están tratando de dar con la solución de una vacuna. Es en el plano organizacional donde se tendrá que resolver esto. Este aumento de las organizaciones, por ende, le da un aumento de complejidad a la sociedad. Es importante destacar que si nosotros resaltamos esta mañana este nuevo plano, nos permitirá hacer una mejor explicación sobre la modernidad. ¿A qué me refiero? Ordinariamente hablamos que la sociedad actual está en crisis, que estos cambios han llevado a un deterioro social. Sin embargo, me parece que esta propuesta teórica podría abrirnos una ventana interesante para explicar que hay una posibilidad de intervención social, que hay una posibilidad de solución y es precisamente en el plano organizacional. Con esto quiero decir que pues habrá que retomar nuevos paradigmas explicativos que den cuenta de la complejidad social y que den cuenta de esto que hemos denominado crisis o incluso posmodernidad. Y un nodo interesante explicativo, insisto, es precisamente la organización. La organización, la teoría sociológica de Niklas Luhmann da una posibilidad explicativa de este nuevo dinamismo social y es el asunto de la aparición. Un sociólogo chileno decía, hay un fenómeno hiperorganizacional actual, un aumento de las organizaciones. Y podríamos poner ejemplos varios tan solo en el ámbito educativo. ¿Cuántas organizaciones han aparecido en los últimos años para dar una posibilidad de resolución a la problemática? Y entonces miramos que aparecen, por ejemplo, si hablara yo del sistema educativo superior, pues aparecen en los últimos años, en el caso de México, específicamente después de la segunda mitad del siglo XX, aparecen universidades una y otra, y a partir de la década de los 80 aparecieron por doquier universidades que a su manera intentan dar una solución al problema de educación superior. Esto nos lleva a entender que esta característica del aumento de la diferenciación está también entonces en el aumento numérico de las organizaciones. Y decía yo que es un fenómeno totalmente innovador porque en otros momentos de la historia, por ejemplo, era la familia quien daba respuesta a muchos de los problemas básicos, como por ejemplo la alimentación. Pensemos en una familia campesina, daba respuesta a satisfacer el asunto, el tema de la alimentación, pero también el de la ropa, por ejemplo, incluso el educativo. Y podríamos hablar que es en la familia donde se aprendía, por ejemplo, algunos oficios para poder trabajar. Hoy, en las sociedades altamente diferenciadas,
estas funciones ya no las cubre la familia, las cubren las organizaciones. Nacemos en una organización y morimos en una organización. En, nacemos en las sociedades diferenciadas, en un hospital, y bueno, el día que morimos también una organización se hace cargo de todo esto. Los niños, las niñas, a edades muy tempranas, son incorporados a organizaciones que a su vez les preparan para continuar su vida en las organizaciones. Pasamos más tiempo en las organizaciones que incluso en nuestra propia familia. Aún en estos tiempos de pandemia, cuando aparentemente estamos dentro de nuestra casa, pasamos más tiempo en las organizaciones, muchos de nosotros, de nosotras, conectados, resolviendo, intentando resolver problemáticas, y menor tiempo en la intimidad, en el sistema interacción. Bueno, una vez que resaltamos que entonces la sociedad actual, la modernización tiene que ver con un aumento desmesurado de la organización, podríamos entonces pasar al segundo punto, que es entender prácticamente que la sociedad, lo social, estas comunicaciones de las cuales habla Niklas Luhmann, tienen tres planos diferenciados. Hay sistemas sociales diferenciados. Mucha de la obra de Niklas Luhmann, que es una arquitectura conceptual teórica muy compleja, está, abocada a explicar el funcionamiento de los sistemas sociales, llámese educación, llámese derecho, arte, por ejemplo, y si hay una obra importante dedicada a explicar el funcionamiento de este plano del que yo hablo, que es el plano organizacional. En este momento voy a plantear la importancia teórica conceptual de destacar estos tres planos sociales. Hemos mencionado ya o hemos escuchado en otros seminarios que para Niklas Luhmann lo social son todas las comunicaciones y que está constituida por sistemas funcionales diferenciados, y aquí es importante recordar que estos sistemas sociales diferenciados funcionan con un código binario. Por ejemplo, la política, el poder, binario, si hay poder, no hay poder, si hay dinero, no hay dinero. Es una característica interesante de estos sistemas funcionales. Pero no es el único sistema social que Niklas Luhmann destaca. Para Niklas Luhmann hay sistemas, y en este caso me voy a referir a la interacción solo por mencionarla, que es un sistema mucho menos complejo y que es prácticamente la comunicación entre presentes. El sistema que hoy nos convoca prácticamente para revisar es el sistema organizacional. Este sistema social tiene su propia comunicación y está caracterizado por algo muy interesante, y es la capacidad de poner condiciones de pertenencia. En este momento ustedes pueden ver en la presentación tres sistemas sociales diferenciados. Da cuenta, tan solo este esquema teórico explicativo da cuenta entonces del aumento de la complejidad. Y en el caso de la sociología en especial, esta propuesta, este esquema teórico es de vital relevancia para poder comprender la complejidad y los procesos de modernidad actuales. Si nosotros destacamos esta tripleta de planos, hay muchas ventajas para el análisis teórico. ¿Por qué? Esta tripleta es única en la teoría sociológica. Si nosotros revisamos la teoría que le antecede a Niklas Luhmann,
Ordinariamente nosotros lo que estamos analizando, pensemos en Durkheim, pensemos en Weber, pensemos en Carlos Marx, prácticamente dos planos sociales. Lo tradicional en la teoría sociológica, en especial, es mirar el plano micro versus el plano macro, en donde estos dos planos están contrapuestos. En el caso de esta propuesta teórica, donde se inserta un plano denominado organización que va a dar respuesta a la solución en la modernidad, prácticamente estamos rompiendo con la tradición de planos micro versus macro. Pero no solamente eso, esta propuesta teórica es importante porque Niklas Luhmann rompe con otra tradición sociológica que es confrontar lo psíquico con lo social, el hombre y la sociedad. Este esquema teórico deja de confrontarlo porque recordemos que para Luhmann lo social solamente está en lo social, en la comunicación. No hay la presencia de lo psíquico, solamente bajo acoplamientos, pero lo social está en un proceso comunicativo. Y algo muy interesante también, esta tripleta de planos que acabo de presentar no tienen jerarquía. Y ordinariamente para la sociología sí había una jerarquización de lo micro versus lo macro. No son interdependientes. Es decir, estos tres planos sociales, estos tres planos de sistemas sociales funcionan de forma autónoma, operan de forma autónoma, son sistemas sociales autopoyéticos que son totalmente interdependientes. Si es así, pues entonces no podríamos hablar de una sociedad pensando, por ejemplo, en la propuesta marxista como un todo concreto constituido por una infraestructura y una superestructura, donde la infraestructura determina la superestructura. No, esta arquitectura conceptual es innovadora en tanto destraba, esta interdependencia entre los distintos sistemas sociales. Y algo también interesante es prácticamente que estos planos sociales no están condicionados socialmente por fines. De esto ya hablaré un poquito más adelante, pero tiene que ver con esta ruptura tradicional también de la racionalidad y de la teleología para explicar el funcionamiento y la operación de los sistemas sociales. Si nosotros logramos retomar esta propuesta de análisis teórico, también podríamos explicar entonces por qué la modernidad tiene un proceso de desinstitucionalización, ¿sí? Y que lo que está sucediendo, el proceso de modernidad y de diferenciación social, lo que está trayendo consigo es un aumento de diferenciación a través de la aparición de la organización. Por lo tanto, la sociedad como tal no tiene esta capacidad de acción. Estos conceptos que también eran tradicionales en la teoría sociológica quedan cuestionados ante esta tripleta de planos. La comunidad, las estructuras, las relaciones sociales, la acción, incluso la acción comunicativa de Habermas. Tenemos tres planos diferenciados. No solamente, insisto, sistemas sociales como el educativo, el político, la ciencia, sino que lo que estamos presentando es que esta propuesta teórica hace además otra diferenciación que son tres planos distintos: el social, el organizacional
y la interacción. Pero ¿qué es la organización? La que está en aumento numérico. Es este fenómeno de modernización que se entiende por el aumento de las organizaciones, porque son ellas exclusivamente las que pueden dar una solución a la sociedad. Haciendo una primera parada, ¿cuál es la ventaja del análisis de la organización? Y aquí prácticamente voy a permitirme leer una cita textual. Dice, solo en los tiempos modernos, la organización se ha vuelto principio de la nueva formación y estabilidad de los sistemas sociales. Las formas antiguas de dominio organizado o de cooperación estaban empotradas en procesos de sentido socialmente globales y en representaciones de justificación religiosa de tipo tradicional. La organización moderna frente a esto, en razón de rendimientos específicos, subrayo, específicos, posibilita una muy amplia resolución y estabilización de los sistemas sociales en el contexto social general y logra así una medida muy grande de regulación y cambiabilidad del comportamiento humano. Detrás de esta cita prácticamente podríamos destacar varias situaciones, insisto, el aumento de las organizaciones, pero también la regulación del comportamiento humano a partir de lo organizacional. Cuando yo decía pasamos mucho tiempo en las organizaciones, esto significa prácticamente que también las organizaciones, por una característica que tienen, que ya explicaré más adelante, que es la membresía, va regulando nuestro comportamiento. Esto lleva, insisto, a que en la modernidad, decía hace un momento, las personas tenemos poco espacio para la intimidad. Estamos en las organizaciones todo el tiempo. Decía hace un momento que esta tripleta no hay correspondencia entre ellos, no hay una continuidad entre estos tres planos y que estos tres planos prácticamente son totalmente diferenciados. Por lo tanto, la sociedad no es posible seguir siendo considerada como una unidad, mucho menos pensar que se trata de una unidad organizada. La organización es un plano distinto y aquí es interesante lo que voy a decir, porque es un plano social que se distingue de los otros dos planos sociales, pero que en especial es este plano social que se enfrenta con lo social, que está en una relación antagónica, que está en una relación directa de contraposición. Pero, y subrayo este pero, son capaces de coexistir. ¿Por qué hablo de que estos planos sociales, y ya me quedé solamente con dos, en este momento voy a quitar interacción, me quedo con el plano de los sistemas sociales y el plano organizacional, coexisten de forma antagónica, coexisten, ¿sí?, en planos totalmente antagónicos. Y para poder entender por qué coexisten de forma antagónicos, me voy a referir ahora sí a que la organización para su operación es un sistema que se va a caracterizar por la membresía. Mientras que, por ejemplo, si habláramos de educación en el plano social, de cómo funciona el sistema de educación, hay inclusión. En el plano organizacional hay exclusión. Si habláramos, por ejemplo, en el caso de México, la escuela primaria, las leyes dicen que todos los niños y todas las niñas tienen derecho a
ir a la escuela. Sin embargo, y sabemos que cómo opera en el sistema educativo este código binario, pero en el plano organizacional, que es el que resuelve el problema educativo, aquí hay exclusión. Por eso es que hay planos contrapuestos, hay planos que conviven de forma contrapuesta. Un plano social que incluye versus un plano organizacional que excluye y excluye a partir de la membresía. La organización es el único sistema social que pone sus propias condiciones para pertenecer a él. Mientras que el sistema funcional parte de la inclusión, el organizacional de la exclusión. Sucede totalmente lo contrario. Pensemos volviendo al ejemplo de una escuela primaria, donde la escuela primaria tiene cabida solamente para 100 niños. Por lo tanto, tiene que excluir. Y además tiene que poner condiciones para poder pertenecer a esa organización. Y posiblemente una de las condiciones sea darle preferencia a los niños y las niñas que viven en la zona. Por ejemplo, darle preferencia a niños y a niñas que están en un rango de edad. Dar preferencia a niños y niñas para poder ser selectiva en su operación. Entonces, a la membresía prácticamente lo que hace es una operación selectiva y donde la organización, insisto, pone las condiciones para pertenecer, pero además para permanecer. Esta no es la lógica de operación de un sistema social. Aquí hay una paradoja interesante. Una paradoja que nos enfrenta ante operaciones de sistemas sociales distintas, unas basadas en la inclusión y otras basadas en la exclusión. No sería posible la inclusión para todos y para todas en el plano organizacional. Y esta paradoja es interesante mirarla para poder incluso hablar pensemos de intervenciones sociales, de resoluciones sociales, de soluciones sociales, que este plano social, como tiene membresía, está excluyendo. Es como una condición de funcionamiento. La universidad, ¿no? Me parece que pudiera ser un ejemplo muy claro. Cualquier universidad, por más que quiera, sí tiene limitaciones en su operación. Y estas limitaciones en su operación van, ¿cuántos lugares tiene para los estudiantes, para las estudiantes? ¿Con cuántos personal docente cuenta? ¿Cuál es su infraestructura física? ¿Cuántos salones? ¿Cuántos sanitarios? Todas estas condiciones hace que lleve a excluir para su propio funcionamiento. Este es como algo muy innovador en la teoría sociológica. El asunto de la membresía se convierte en una característica de la organización. Decía, no solamente va a decir quién puede pertenecer, y una vez que pertenece, pues también en su propia operación, la organización habrá que seguir perteneciendo, vamos, a la organización. Cuando uno encuentra un trabajo, no que con el solo hecho de ser admitido, no significa que uno va a tener el trabajo de por vida. Habrá que seguir cumpliendo con las condiciones de pertenencia, que además nosotros no las ponemos, las pone la organización. Yo espero que estos ejemplos den cuenta prácticamente de algo que en el caso de la sociología es totalmente innovador, mencionar prácticamente estos tres planos sociales y cómo
estos dos planos, el social y el organizacional, están conviviendo, de alguna manera coexistiendo, pero en forma totalmente antagónica. Esto nuevamente trae rupturas de paradigmas totalmente para la sociología. La organización es entonces un sistema autónomo totalmente, es un fenómeno propio de la sociedad moderna y entonces lo que hace Niklas Luhmann con la organización es tratar de distinguir de las operaciones que a su interior tiene, pero apartándose prácticamente nuevamente de la tradición sociológica. La organización había sido estudiada ya por la sociología, pensemos por ejemplo en Max Weber, pero el trato que se le había dado a la organización, para empezar, no era, como lo habíamos mencionado, como un plano distintivo. Incluso cuando escuchamos a Carlos Marx hablar de la división de trabajo, lo más que habla es que hay una división de trabajo donde hay una explotación, ¿sí? de los propietarios versus los no propietarios, pero no se logra esta distinción de planos. Cuando la sociología de las organizaciones y en especial Max Weber empieza a hablar acerca de la burocratización, de la monetarización de la sociedad, la organización es vista con un carácter ontológico, como si la organización como tal tuviera propiedades, que esto prácticamente viene a ser resultado de una tradición del pensamiento europeo, esta tradición ontológica. Niklas Luhmann se aparta de esta tradición ontológica. Y no solamente se aparta de esa tradición ontológica, sino que la propuesta teórica que él hace para observar la organización se elabora a través de la observación, es decir, la aplicación de esquemas de distinción. ¿Cómo funciona la organización? ¿Cómo funciona, insisto, bajo esquemas de distinción? Y la primera gran distinción para poder comprender la organización es que la organización es un sistema social, es una unidad autónoma, autopoyética, que se distingue del entorno. Esto que acabo de mencionar es importante porque también la sociología de las organizaciones muy pronto se olvidaron de Max Weber, que fue el primero en reconocer a la organización, pero Max Weber sí hablaba de una relación entre la organización y lo social. La gran mayoría de los estudios organizacionales, y si volteamos a ver, por ejemplo, a los estudios que hace la psicología o la administración, ordinariamente ven a la organización como un ente separado totalmente de lo social. En esta teoría, en esta propuesta sociopoética, a lo que nos enfrentamos es nuevamente a comprender que aun cuando se trata de una unidad autónoma, hay un acoplamiento estructural con su entorno. Es muy interesante mirar que esta propuesta teórica sociopoética rompe también con la tradición normativa. Me parece que históricamente lo que hemos visto de los estudios organizacionales, llámese sociología, llámese administración, llámese psicología, hay una propuesta explicativa normativa. ¿Qué debe ser la organización? ¿Cómo debe de funcionar la organización? Y me parece que además esta propuesta teórica normativa también, bueno, la organización tiene que ser eficaz, eficiente,
competitiva, y en todas estas características que se le asignan a la organización, hay un asunto totalmente normativo que aleja realmente de la posibilidad de explicar el funcionamiento organizacional. En el caso de la propuesta de Niklas Luhmann, de esta observación sociopoética, es interesante mirar que rompe también con esta tradición normativa. Al romper con esta tradición normativa, entonces, esta observación se va a apartar de la teleología, de fines, de causas, de cómo debe de ser. Cosa que vimos mucho, por ejemplo, si revisáramos a Max Weber, todo el aspecto de la racionalidad burocrática, fines medios. En el caso de esta propuesta se aparta de esta causalidad. Y que esto es una característica, vamos, de toda la propuesta teórica de Niklas Luhmann. Para Niklas Luhmann, la organización, el estudio de la organización tiene un estudio que se basa en el interés de lo contingente. Por ende, es una teoría que va a romper también con la tradición de la acción. Y aquí es importante destacar algo muy interesante es, bueno, ¿y qué pasa con la acción? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con, bueno, vamos a mirar que la organización se constituye como un sistema autopoyético donde los individuos simplemente se convierten en un dispositivo. Acuérdense que hay una membresía que cumple funciones dentro de la organización. Entonces, rompe con la teoría de la acción y la sustituye prácticamente por la teoría de la comunicación, entendiendo la comunicación desde la perspectiva sociopoyética. ¿Qué es la organización entonces? Bueno, la organización es un sistema autónomo. En un momento Niklas Luhmann dice que la organización es un entramado de decisiones que funciona, que su comunicación está en las decisiones, se decidió porque se decide y porque se va a decidir, y esto lo que hace es establecer un funcionamiento a partir de un entramado decisional. A lo largo de su trabajo teórico, Niklas Luhmann destaca algunas operaciones principales de la organización. Como un sistema totalmente autopoyético. Decía yo, el componente principal de la organización son las decisiones y por ende no es un sistema que funcione con una comunicación binaria. Aquí no hay una comunicación binaria. Y también esto que acabo de decir va a diferenciar a la organización prácticamente de los sistemas sociales. La organización es un sistema constituido deliberadamente por personas que deciden de forma libre en la sociedad moderna, decidimos libremente formar parte de una organización. Se caracteriza por su membresía. Y en ese sentido, pues, por supuesto, en la organización hay roles claros que tienen que ver con una división de trabajo y donde la organización, a través de este entramado decisional, a través de estas decisiones, va limitando las conductas de las personas a su interior. Por lo tanto, y esto es algo que a veces no es placentero escuchar, donde no existe espacio para las personas. No existe espacio para las personas en este sistema de comunicación, porque este sistema de comunicación, insisto,
funciona comunicando decisiones, decisiones que pasaron, que son y que serán. Y bueno, no hay posibilidades para que la persona sea como tal persona. Ya lo decíamos, la persona como tal solamente puede ser en la intimidad, pero en la organización no. Si alguno de nosotros fuéramos, por ejemplo, pensando en tiempos ordinarios donde uno puede hacer una larga fila en un súper, por ejemplo, y viéramos que una persona está, que el cajero, la cajera, está platicando sobre cómo le fue por la mañana, pensando que a lo mejor hubo algún problema para poder llegar a trabajar, seguramente el, la respuesta de quienes están en la fila sería que dejara de platicar y que se pusiera a cobrar. En este sentido, insisto, las organizaciones no dan cabida a las personas. A veces se pregunta, bueno, pero ¿cómo si las organizaciones pretenden cada vez ser más humanas, considerar, hasta se nos dice que un buen líder tiene que saludar a todos sus compañeros, sus compañeras, saber sus nombres? Esto no significa que haya cabida para la persona. ¿Qué significa? Significa que las decisiones que en esa organización están operando, ¿sí? Son esas. Y que sin duda en esto hay estudios, por ejemplo, de la psicología organizacional que dice que una persona que es reconocida es más productiva. Pero recuerden que la pretensión de esta propuesta teórica es poder comprender el funcionamiento, las operaciones que al interior de la organización hay. Por lo tanto, para Niklas Luhmann, la organización es un sistema social que también va a tener una característica que es la doble contingencia. ¿Qué significa esto de la doble contingencia? Significa que dentro de la organización, pasando ya por la membresía, pensando que nosotras somos miembros de alguna organización, bueno, somos personas. Hay un acoplamiento al interior de este sistema social, hay un acoplamiento entre el sistema social y el sistema psíquico. Hay un acoplamiento estructural donde la organización, insisto, es un entramado de decisiones que comunica decisiones y que estas decisiones son operadas de alguna manera por personas que están constituidas sin duda por un sistema psíquico que tienen percepciones, que tienen pensamientos, que tienen conciencia y que entonces esto hace más incierta a la organización. Hay un grado de incertidumbre y por lo tanto hay una doble contingencia. Porque aun cuando la organización tenga decisiones, por ejemplo, una decisión podría ser ofertar una vacante y en esta vamos a pensar que hay una organización que necesita un contador, una contadora. Bueno, vamos a contratar a un contador o a una contadora y en este sentido la organización tiene que generar una serie de decisiones para absorber incertidumbre. Es decir, quiero pensar que vamos a contratar a la mejor contadora para esta organización. Y nosotros necesitamos una persona que tenga experiencia, necesitamos una persona que sea especialista en derecho fiscal, que tenga conocimientos de derecho fiscal. Y entonces, en esta construcción de decisiones, lo que vamos haciendo es absorbiendo incertidumbre. La organización es un sistema que se caracteriza por operar en la incertidumbre y estar absorbiendo a través de la decisión
la incertidumbre. Sale la convocatoria y ponemos todos estos requisitos que son decisiones que se van a operar. Bueno, esto nos va, entre comillas, a absorber incertidumbre, pero no sabemos, la organización nunca realmente va a saber si es el mejor o la mejor contadora. Tendrán que seguir operando decisiones. Y en este sentido hay una doble contingencia porque además la persona que se contrató, jamás la organización va a saber qué es lo que está pensando. Hay decisiones que van a ir regulando sus conductas en todo momento. ¿Qué se espera de ella? Y hay programas decisionales. Se espera que entregue un informe mensual. Bueno, entonces, este acoplamiento estructural es muy importante considerarlo para la operación de la organización y me parece que ninguna otra teoría habla de estos acoplamientos estructurales entre lo psíquico y la comunicación social, que en este caso es la decisión. Esto da cuenta de lo importante que para Niklas Luhmann era, insisto, la incertidumbre. ¿Cuáles son como las operaciones más importantes de la organización? Bueno, la organización es un sistema autopoyético que funciona a través de una clausura operativa. Esta clausura operativa le permite ser y le permite distinguirse de su entorno en todo momento. Todo este entramado de decisiones que está operando de forma recursiva, lo que permite es distinguirse en todo momento de su entorno. Si no es así, pues prácticamente la organización está en riesgo su propia unidad. Volviendo a un ejemplo de la educación superior, pensemos, por ejemplo, en dos instituciones de educación superior deberán de estar distinguiéndose una de otra. Si no es así, su propia unidad está en riesgo. Por eso es que es tan importante esta operación para Niklas Luhmann, la clausura operativa. Pero la clausura operativa no significa que la organización no tenga nada que ver. Se clausura para su operación, para que las decisiones funcionen. Pero lo relevante de esta teoría, ya lo había mencionado, es que prácticamente hay algo que en un momento determinado se llama gatilleo del entorno, donde el entorno está acoplándose, la organización y el entorno se están acoplando constantemente. Y lo podríamos ver, por ejemplo, con esta pandemia. ¿Qué está pasando con las organizaciones? Las organizaciones, de alguna manera, eh, cambian su operación en un proceso de acoplamiento. Y entonces, en el caso de la educación superior, continúa la operación, pero ahora continúa, vamos, de forma virtual. Pero hay una clausura operativa para su operación. Y hoy puede ser el virus, no quiero sonar catastrófica, pero mañana puede ser otro virus o puede ser un desastre ecológico. Lo hemos vivido incluso en el caso de la Ciudad de México, cuando de repente hay contingencia ambiental. Y entonces las organizaciones responden de tal forma que sus decisiones permiten la continuidad de su operación. Hay un acoplamiento estructural con sus entornos. Eh, Esto lo subrayo porque entonces podríamos decir que la propuesta luhmanniana para el análisis de las organizaciones, hay sociólogos chilenos como Darío Rodríguez Mancilla que dice que es la primera teoría sociológica de la contemporánea que logra nuevamente explicar que la organización es de alguna manera en esta operación producto de lo social. Y bueno, esto
que yo hablaba, hay un acoplamiento con sus entornos, pero también hay un acoplamiento constante con los sistemas psíquicos. Aquí hablamos de dobles acoplamientos. Y esto de los acoplamientos con el entorno y con acoplamientos con los sistemas psíquicos, en el caso de la organización, esta operación podría llevarnos a poder comprender o explicar el tema de la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional va a ser un resultado prácticamente de esa visión, de esa ambición, de esos reglamentos, de esos lineamientos, de esas decisiones que al interior de la organización hay, que operan y que provocan comportamientos regulares, provocan comportamientos recurrentes de las personas al interior de la organización. Si nosotros visitamos una organización, podemos mirar estos comportamientos regulares, pero por supuesto, estos acoplamientos regulares de la cultura organizacional tienen un acoplamiento con su entorno, pensemos en la cultura societal. De ahí que estas grandes transnacionales, cuando se ubican en distintos lugares del mundo, pues por supuesto, dicen los administradores, hay una tropicalización. Eso dicen los administradores, Luhmann diría, no, hay un acoplamiento estructural a la cultura societal para poder generar una cultura organizacional y una operación de las organizaciones. Y bueno, pues en el caso de los sistemas psíquicos, siempre va a estar la incertidumbre. Siempre, 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 en tanto que el sistema psíquico es impenetrable y que la organización nunca va a poder tener la capacidad de saber cuáles son los pensamientos. Como esto es imposible, pues prácticamente lo que hace es generar este entramado que vaya limitando nuestros comportamientos independientemente de lo que nosotros podamos pensar como personas o sentir. La organización, entonces, es un entramado de decisiones que produce decisiones, que produjo decisiones y que producirá decisiones. Y que esta operación está en un constante, esta operación se permite, es posible dentro de la incertidumbre. Es la manera en que funciona la organización. La incertidumbre le da la posibilidad de operación para absorber la incertidumbre, pero nunca se absorbe de forma completa, de forma total, de tal manera que sigue teniendo una operación de decisiones. Si es así, entonces podríamos decir que la organización es un sistema impredecible siempre porque hay una red de acoplamientos flojos con el entorno y con el sistema psíquico. Las decisiones van a generar un entramado. Niklas Luhmann hace un estudio muy, muy interesante de la producción de las decisiones. Explica que hay decisiones decibles, indecibles, y que se van generando premisas para otras decisiones. Y esto tiene que ver con un término interesante en la teoría luhmanniana, que es el asunto de la recursividad. Hay una operación recursiva dentro de las organizaciones. Esta operación comunicativa a través de las decisiones van generando premisas para otras decisiones. Esta historia de cómo se contrata a un contador, a una contadora, van generando antecedentes, premisas para otras decisiones. En este sentido, el asunto de las decisiones se convierte por supuesto, en la parte medular y creo que nos lleva mucho a reflexionar sobre la operación de las organizaciones. A mí me parece que sobre todo en América Latina y en especial en México,
cuando si hemos venido diciendo que las decisiones se convierten en este proceso operativo de comunicación de la organización que absorbe la incertidumbre, que se generan premisas para otras decisiones. Digo que en el caso de México, que a veces estudios refieren que la organización o las personas, hay organizaciones en México donde sí hay cabida para las personas y las personas pueden decidir de forma personal, por ejemplo, a quién contratar. Esto me parece que es una buena, es un buen nicho de análisis para poder comprender la incertidumbre constante de muchas organizaciones mexicanas. Porque para Niklas Luhmann, para la teoría sociológica, realmente son las premisas de decisión las que deben de operar, por ejemplo, en una contratación y no la persona. Y esto me hace pensar, por ejemplo, también en un documento cuya autoría fue también el doctor Darío Rodríguez Mancilla, donde él comparaba, por ejemplo, el funcionamiento de las decisiones en sociedades, específicamente hablaba de Japón, de América Latina y de Estados Unidos, y hacía como una comparación sobre la operación decisional y la incertidumbre, tan solo en el ejemplo de la contratación, cómo se contrata. Y él decía que, por ejemplo, en el caso de América Latina, pues la contratación es como muy personal, ¿no? Si eres amigo, si eres amiga, pues entonces ingresas a la organización. En el caso de Estados Unidos, él hablaba, por ejemplo, de una convocatoria donde se especificaba cuáles eran las características que tenía que tener esta persona para incorporarse a la organización. Desde, por ejemplo, necesitamos un sociólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, de ninguna otra universidad. Esto empieza a cerrar la incertidumbre y entonces que nunca se absorbe, decía yo, de forma total, pero la va cerrando. Y bueno, una vez que se cumplen con todos esos requisitos, pues se incorpora a una organización. Sin embargo, ponía el ejemplo de Japón, que de igual manera la convocatoria era como de tal universidad, de tal edad, con tantos años de experiencia, que haya tenido tal promedio, más requisitos que absorben más la incertidumbre, pero además una vez que es incorporado o incorporada a la organización, tiene que pasar por cierto tiempo de prueba. Y era un año de prueba las que muchas organizaciones de Japón ponen. Después de un año, entonces ahora sí se decidía si la persona se quedaba o no se quedaba. Entonces, en este ejemplo que tomo de este documento, pues él decía que por supuesto en las organizaciones japonesas hay una reducción de la incertidumbre mayor que, por ejemplo, en las organizaciones norteamericanas, pero en el caso de las organizaciones mexicanas, cuya operación no es prácticamente el entramado decisional, sino da cabida decía Weber, a caprichos personales, pues realmente lo que se pone en riesgo es la unidad de la organización y la operación de la organización. Cuando hablo de que las decisiones se convierten prácticamente en un entramado decisional, a lo que me estoy refiriendo es que las decisiones van quedando entrelazadas para producir más decisiones. Y son ellas prácticamente las que van a definir las reglas de inclusión y exclusión. Por lo tanto,
volviendo a la característica de la membresía, por ejemplo, en la organización, pues la membresía, por eso es que es tan importante en la organización, es el operar de todas estas decisiones que pretenden la absorción de la incertidumbre. Nunca las decisiones van a ser equivalentes entre sí. Se van aplicando, van operando en un pasado, en un presente, en un futuro de forma recursiva, que van conformando programas destinados a canalizar las decisiones. ¿Qué es la misión? ¿Qué es la visión? ¿Qué son los objetivos de una organización? Prácticamente son programas decisionales. Y en estos programas decisionales está prácticamente la estructura de la organización. Por ello es que tampoco está tan descartado la parte weberiana en esta propuesta teórica. Para Max Weber, la estructura organizacional, esta estructura formal de la cual él hablaba, esta división de trabajo, estos fines, estos medios que hacían o que deberían de hacer, y que aquí viene una parte normativa, que deberían de hacer a la organización cada vez más racional para el logro de sus fines, ¿sí? Más adelante, por supuesto, la psicología dice, bueno, pues no solamente es la parte de la organización formal, de lo escrito, sino aquí hay personas, grupos que tienen relaciones y que forman grupos informales. Realmente lo que hace Niklas Luhmann tampoco es desdeñar todos estos estudios que se han hecho acerca de la organización, sino los, digamos, como que los va acomodando y dice, bueno, todo esto prácticamente son decisiones que estructuran a la organización y que van a precisar los puestos y las carreras de sus miembros. Los puestos y las carreras de los miembros, de quienes lograron la membresía dentro de la organización, está determinado por esta operación recursiva decisional. Pero es tan relevante, insisto, porque lo que está en juego es la unidad de la organización. De ahí que la misión, la visión, en la que ponen mucho su mirada, por ejemplo, los administradores, es importante sin duda, pero para la perspectiva sociológica, para las observaciones sociopoéticas de la organización, son premisas que lo que están haciendo es regulando la complejidad operativa. Lo que están haciendo es absorbiendo la incertidumbre. ¿Cómo van a operar? Y si alguno de nosotros tenemos relación con alguna organización, si pensamos en el fin de la organización, en su misión, en su visión, en su estructura organizacional, en la división del trabajo, bueno, son premisas que están permitiendo absorber la incertidumbre y por ende regulando la complejidad de su operación. Si ponemos esto, todo esto que se ha mencionado, prácticamente desde mi perspectiva personal, me parece que es como necesario mirar y hacer un análisis teórico de la organización, de la operación, de las distinciones que puede tener una organización, porque esta es una ventana de posibilidades de intervención social. Voy a leer esta cita textual. Dice, el requisito para que un problema de la sociedad encuentre una solución organizacional es, en consecuencia, que el problema sea suficientemente especificado para que su solución pueda ser planificada organizacionalmente. Esto quiere decir que las diferentes funciones de la sociedad no pueden ser simplemente delegadas a una organización, sino que deben de ser especificadas y parcializadas con las consecuentes problemas de ajustes y coordinación
entre los sistemas dedicados a su cumplimiento. ¿Qué es esto de ajustes? Es esto que ya mencioné. Las decisiones absorben la incertidumbre. Se operaron decisiones pasadas, presentes, y se van a operar decisiones futuras. Y en el entramado decisional prácticamente está la posibilidad de una solución a un problema. Cada organización, por supuesto, opera en la incertidumbre, reduce la incertidumbre y a su manera, desde su perspectiva, desde su unidad operativa, propone una solución. Entonces, es muy importante reconocer este entramado decisional, esta comunicación que no es binaria, vamos, y que nos llevaría a, en el caso de la sociología, a una posibilidad de explicación teórica de la complejidad del problema. ¿Por qué la pobreza se ha convertido en un problema mundial? Bueno, ahí va a seguir estando, en tanto las organizaciones de forma muy específica intenten en estos ajustes continuos de operar en la incertidumbre, darle resolución desde una perspectiva muy única. Pero el problema de la pobreza no se va a resolver por un discurso político. El problema de la pobreza no se va a resolver cambiando programas sociales, leyes, sino la solución está en la planificación organizacional, en el diseño organizacional, en esta premisa de decisiones, de resoluciones específicas, en esta absorción de la incertidumbre. Y me parece que para ir cerrando y abriendo un espacio para preguntas, me parece que sobre todo América Latina tendríamos como muchos pendientes, en México tendríamos como muchos pendientes y necesidades de explicaciones teóricas, de intervenciones sociales, si volteamos a ver hoy más que nunca, dado el aumento de la complejidad de la sociedad, a la organización como una posibilidad de intervención. De mi parte, me gustaría que se abriera el espacio. Ojalá hubiera preguntas, comentarios. Aira, muchas gracias por tu exposición, muy clara, muy clarificadora. Gracias, Carlos. Por el momento todavía no tenemos preguntas, pero evidentemente lo que señalas me parece súper importante para comprender los procesos de organizaciones desde la perspectiva de sistemas sociales. Fíjate que estoy revisando un colega, uno de nuestros colegas en Europa, Stephen Roth, acaba de ganar un premio internacional por la publicación de uno de sus trabajos sobre organizaciones, precisamente. Sí, lo vi, pero está en alemán, me parece, ¿no? Sí, es decir, acaba de ganar un premio por un trabajo relacionado con gobernanza.com. Así es, sí lo vi. Es un estudio de 101 países sobre conformaciones de gabinete y organizaciones económicas, políticas, vamos, diferentes formas de organización de lo económico, lo político, lo educativo, lo científico, a partir de estas categorías que tú has efectivamente mostrado. Y eso me parece invaluable. Desafortunadamente en América Latina, salvo Darío Rodríguez, que bien mencionaste, hay pocos consultores, hay pocos analistas organizacionales que estén recuperando perspectivas de sistemas sociales. Y es una lástima, porque dan Sí, posibilidades extraordinarias.
Sí, vi ayer el premio y quise verlo, ver el trabajo, estaba en alemán y mi limitación no me permitió, pero vi y como te decía, me parece que sí es una posibilidad de intervención y que en este caso creo que la tarea pendiente es para posicionar desde la sociología el estudio organizacional, porque la mayoría, cuando hablamos de organizaciones, lo vemos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista administrativo, y que siguen cargando con esta gran tendencia normativa de cómo debe ser la organización. Y como estas grandes recetas de si ya le resultó a Google esta cultura organizacional, bueno, ahora hay que replicarla a todas las organizaciones sin poder comprender que las organizaciones son unidades autónomas y que no son recetas ni por decretos van a cambiar las organizaciones, sino que las intervenciones se pueden hacer a partir de la comprensión de la operación de ese sistema social solamente. Claro, claro. Me parece muy interesante lo que se está planteando. Déjame ver, creo que ya tenemos una pregunta. Permíteme un segundo. Por supuesto, es de Juan José Pablo Tobar Quiñones, de España, de Madrid, que trabaja en la Fundación Sicomoro, que es específicamente una fundación relacionada con el trabajo de sistemas sociales. Dice, ¿en qué medida podemos considerar a los organismos multilaterales, la Organización Mundial de la Salud o la OEA, por ejemplo, pueden ser consideradas organizaciones? Pues muchas de las comunicaciones que emanan de este tipo de entidades son recomendaciones hacia sus miembros. Sí, sin duda son organizaciones pensando que son sistemas autónomos, operativos, con decisiones propias, que van operando su propio entramado decisional, pero y que en su entramado decisional las decisiones están, por ejemplo, la producción de recomendaciones a nivel internacional, pero ellos sí están cumpliendo con sus operaciones, o sea, sí están haciéndolo. El asunto es cómo las organizaciones, otras organizaciones, deciden operar, especificar soluciones. Y a mí me parece que, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, que en el caso de los últimos años han aparecido cada vez más organizaciones de la sociedad civil y cómo pretenden dar resoluciones a problemáticas desde su muy particular punto de vista, pudiesen ser una buena posibilidad para resolver problemáticas siempre y cuando se vayan codificando estas decisiones que efectivamente lo permitan, que permitan esta intervención, porque hay una reducción de la incertidumbre impresionante. Pensemos, por ejemplo, en Oxfam, ¿no? O sea, ya no es como toda la pobreza, sino hay una especificidad y esta especificidad es una operación que reduce de manera considerable la incertidumbre y por ende tiene grandes posibilidades de intervención. Claro, claro. Tiene saludos desde la Facultad de Economía de la UNAM. Francisco Gracias. Eh, Gracias. Fíjate que estoy intrigado. Tienes una organización, estás formando una organización, ¿no es cierto? Sí, sí, tengo una asociación civil que se llama Paz Cívica y es como cómo generar un entramado que nos permita incidir y resolver. Nosotros trabajamos temas de violencia de género, violencia en general y violencia de género. No ha sido nada sencillo porque me parece que ahora tendríamos que irnos a un plano, o sea, primero me dediqué a revisar como el plano organizacional, pero ahora habrá que irnos al plano, y ahorita estoy leyendo al doctor Robles de Argentina, que él
da propuestas para el análisis del otro plano, que es el plano del personal, de la intersección, porque queremos trabajar códigos dentro de la familia. Ya estamos hablando de otro plano. Entonces, bueno, ahí estamos como revisando. Y creo que aquí la posibilidad de la teoría lumaniana es precisamente estas observaciones que son operaciones de distinción que nos podrían permitir mirar o cortar como los planos y poder incidir de mejor forma, vamos, la intervención social. Sí, entonces, bueno, la parte organizacional parece que ahí va, pero realmente la intervención la queremos hacer con familias y ahí en las familias sí estamos obligadas a revisar nuevas comunicaciones que tienen que ver con la interseccionalidad. Ya después te platicaré sobre esta revisión de códigos de comunicación personal, cómo poder cambiar códigos de comunicación personal, porque en el caso, por ejemplo, de la violencia, se piensa que si hay una violencia en una sociedad patriarcal, por ende todo, pero ¿cómo lo vamos como diseccionando? ¿Cómo lo vamos como cortando? ¿Y qué está entre la familia? Y ahí hay otro sistema social totalmente distinto. No te escucho, Carlos. Sí. Fíjate que el próximo año vamos a tener la presencia del doctor Robles en el seminario. Sí, se acaba de jubilar de la universidad y bueno, nos decía, bueno, denos tiempo para efecto de descansar un poco, y luego pensar en un proyecto nuevo que está trabajando, que probablemente esté relacionado con lo que estás diciendo. Tienes una pregunta de Francisco de Santis. Saludos de José Samuel Martínez López. Te pregunta Francisco, ¿qué tanto la estructura ocupacional de una sociedad puede influir en la desigualdad de la distribución del ingreso? Es una pregunta muy económica. Así es. Y que está en otro plano. Claro. Sí, está en otro plano. En el plano económico, por supuesto, y que aquí me hace pensar, por ejemplo, cuando hablamos acerca de las organizaciones que tienen un sentido de responsabilidad social, ¿no? Y que parece que es como la moda ahora, estos sellos de responsabilidad social. Sin embargo, a mí me parece que están como muy limitados en el sentido de dar como de alguna manera dando hacia afuera, a lo mejor construyendo una biblioteca, llevando cobijas en época de frío a alguna población. Y vemos, por ejemplo, a veces publicidad sobre lo que están haciendo afuera. Sin embargo, me parece que lo interesante sería cómo este problema que acaban de mencionar sobre las desigualdades salariales y demás se recodifican al interior de una organización. El asunto de cómo generar decisiones donde, por ejemplo, no haya trabajo temporal, sino haya trabajo de planta, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con codificaciones de membresía, que tiene que ver con decisiones de absorción de incertidumbre. Y es como un gran trabajo porque lo que estás haciendo es como programando una organización para que el trabajo del Luman, como tú sabes, trabaja mucho con términos y jala mucho asuntos de las matemáticas y de la cibernética, pero se estaría pensando en una organización, cómo reprogramarla, recodificarla para que el entramado decisional, por ejemplo, operara de forma distinta en relación, por ejemplo, a los salarios. Pero lo podrá hacer una organización, ojo, a lo mejor la Universidad de Guadalajara, pero solo ella, ¿de acuerdo? Entonces, no,
es como lo complejo. Y cuando Luhmann escribe acerca de organizaciones, a mí me parece que está como ya en un momento como muy pesimista de nada tiene salvo en el plano organizacional. Porque en esta misma pregunta, si lo recodificara, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, la diferencia de salarios sigue estando allá afuera. Los mercados laborales, el desempleo, sigue estando allá afuera. Entonces, por eso es que es como tan interesante poder mirar que la única posibilidad de resolución está en la recodificación particular y autónoma y específica de una organización. Bueno, te voy a decir algo. La próxima semana, precisamente el tema de la sesión es sobre desigualdad social a nivel global, ¿no? Es decir, cómo se han dado estos procesos de desigualdad social. Yo creo que el doctor Francisco de Santis va a tomar de manera muy interesante la próxima sesión. Hay otra pregunta. ¿Qué organizaciones observas en el sistema de la familia? La familia no es una organización. Y aquí es como un proceso de desarrollo mismo de la modernidad. La familia como tal no es una organización, porque si decimos que la organización tiene una característica primordial, que es la membresía, ¿sí? Que condiciona la permanencia, en el caso de la familia, pues no se condiciona la permanencia. O sea, porque un hijo o una hija sea irrespetuoso o irrespetuosa, no lo dejamos afuera, sigue siendo miembro de la familia, ¿no? Entonces, no hay un condicionamiento de la pertenencia, no hay roles específicos como en la organización. En la organización sí hay como yo soy docente, no puedo hacer el trabajo del rector, sin duda, soy docente y docente de sociología, nada más. En cambio, en la familia los roles son muy difusos. Son muy difusos en el sentido de, si estamos hablando, por ejemplo, que quien provee económicamente se queda sin empleo, posiblemente otra persona, la mamá, el papá, un hijo pueda desempeñar ese rol. Son difusos los roles. Entonces, no es una organización la familia. Hay organizaciones, por supuesto, que se han dedicado a estudiar, a proteger, entre comillas, ha sido como el tema, la tematización de la organización. Pensemos, por ejemplo, en el DIF, ¿no? Los DIFs estatales, municipales. Aunque, bueno, yo alguna ocasión revisando el organigrama del DIF de Pachuca, Hidalgo, me encontraba que en su organigrama, o sea, su tematización es la familia, pero en el organigrama había un director de estacionamientos públicos, ¿no? Entonces, ya como que las decisiones, el entramado decisional no te permite tematizar en torno al fin de la organización. Y esto, un análisis, por ejemplo, de este tipo de las decisiones, de las codificaciones, de los programas decisionales, sí te podrían permitir saber si la organización está resolviendo el problema. ¿Cuál es esta programación de decisiones para poder resolver el problema o no? Y pues ahí me encontré de plano que no estaban resolviendo el problema. Y así como el director de estacionamientos públicos, había como algunos otros puestos en la división de trabajo que no tenían que ver precisamente con la tematización de la familia. Pero sí, hay organizaciones que toman como tema la familia, pero sí, la familia no es una organización. Claro, es una clara señal de la desdiferenciación que tenemos, ¿verdad? Así es. Es decir, más que autopoyéticas, son alopoyéticas las relaciones de nuestras organizaciones y muchos de nuestros sistemas funcionales. Así es. Pues queda mucho para pensar y escribir después de la compleja y clarificadora exposición que acabas de hacer, Mayra. Gracias, Carlos. Y comentarios que se han hecho,
Pero yo creo que con todas estas ideas y con estas apreciadas conclusiones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad te agradece, como siempre, estimada Mayra, tu exposición. Muy, muy interesante. Creo que vamos a tener ahí que pensar y discutir muchas cosas más. Gracias, no, la agradecida soy yo. Gracias por el espacio, Carlos, gracias por la confianza. Y bueno, con ganas de seguir participando y de seguir haciendo cosas de forma conjunta. Felicitarte por este gran esfuerzo. Gracias. Gracias. Claro que sí.